Si te das cuenta, hablo más de la cuenta. Nunca mejor dicho, en un colegio de economistas que sabe. El tema de nuestra charla de hoy es: si tienes un sueño, persíguelo. Y además, persíguelo, y no me atrevería a poner insistentemente. Vamos a explicar un poco el porqué de este título. Muchos de vosotros, y digo vosotros, me permitís que os tutee a todos por razón de edad, habéis asistido al curso de creación de empresas que el Ilustre Colegio de Economistas, en colaboración con el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante, organizó. En esa formación se trataron de resumir los conocimientos sobre diversas materias importantes a tener en cuenta para la creación de una empresa. Entre ellos, pues, un plan de empresa, cómo hacerlo, introducción al mismo, el liderazgo y la gestión del equipo, su motivación, la gestión y protección de la marca, la propiedad industrial, las obligaciones legales y fiscales del empresario y algunos otros temas. Todo esto es muy adecuado y está muy bien y necesario, pero ¿qué hay antes de todo eso? De que uno se plantee el crear una empresa. ¿Cuál es el Big Bang del universo de una empresa? ¿Dónde comienza todo? Es una chispa lo que lo inicia todo. Es un sueño. Realmente cada uno tiene un sueño y puede hacer realidad la empresa. Sin ese sueño de alguien, cualquier proyecto no llega a ser una empresa. Tiene que haber un sueño detrás de alguien, digo, porque puede no ser esa persona la que lo tuvo, pero puede ser su padre, su abuelo, su madre, su familia. Puede haber algo detrás de eso. Sobre este tema de tanta importancia, de la importancia de estos sueños y de cómo perseverar para conseguirlos, nos ilustrará hoy Rosana, en el compromiso que le ha metido Juan, su padre, como magnífico empresario que es y buen motivador de personas, que por razones de salud y desgraciadamente os digo que a las 3 de la tarde todavía me ha llamado pidiéndome mil disculpas que es que no podía levantarse de la cama. Juan, déjalo, lo que no puede ser, además es imposible. Entonces, estamos contentos de que venga Rosana porque además nos contará la historia de Picolinos, pero también nos contará otra visión quizás algo diferente a lo que haría Juan. Os voy a hacer un leve esbozo de Juan. Vicente ya os lo ha mencionado. Juan nace en 1947, en un pueblo pequeño cerca de Lorca, en Torrealbilla. A los 15 años ya se traslada a Elche con su familia y allí sigue arraigado. O sea, no es una persona que ha ido a más sitios, sigue arraigado y muy comprometido con la ciudad, lo puedo asegurar. Comienza a trabajar en algunas fábricas de calzado y aprende el oficio de cortador en ellas. El oficio de cortador es una de las primeras partes de la fabricación de calzado, para el que no tenga nociones de ello. Y ya en 1974, después de distintas situaciones, decide montar su primer negocio, con 27 años. Ya que nadie desespere, que no hay que ser muy temprano a la hora de hacer las cosas, hay tiempo para hacerlas. Siempre junto con Rosario, con su mujer, que estoy seguro, porque la conozco personalmente, que es un gran apoyo para él y parte de su éxito, gran parte, es porque está con Rosario y lo hace. Empiezan a perseguir en ese momento ya su primer sueño. 10 años después, ya aparece en el mercado, en 1984, Picolinos. Ese gran sueño. Y con el tiempo ese sueño ha ido evolucionando y creciendo, porque los sueños no es un sueño y ya está. Los sueños evolucionan, crecen cada noche, sueñas en el mismo sueño y vuelves a ser. Después de 32 años de intensa labor, ya Picolinos consigue estar en más de 60 países y supone la consecución del gran sueño de su creador, de crear una marca referente en calidad, comodidad y diseño. Con el tiempo, también junto con Rosario, pues inicia el proceso de sucesión. Como toda empresa familiar, pues aparece un proceso de sucesión para dar el testigo a sus hijos, en este caso Rosana, Juanma y Carolina, que son sus 3 hijos, ya plenamente todos integrados en la empresa, y consigue algo muy valioso, más valioso que el dinero, algo que no se puede conseguir de otra forma, que es el tiempo
el tiempo para dedicarle a su Fundación Juan Perán Picolinos, que representa y ejemplifica la personalidad de este empresario y que se resume en su otro gran sueño, que podemos resumir en que otro mundo es posible. Estos méritos le llevaron a ser reconocido con el título de colegiado de honor, como bien ha dicho Vicente, de nuestro ilustre Colegio de Economistas de Alicante en 2004. Podría recordar lo que dijo allí, pero más adelante, si hay lugar. Rosana Perán Bazán, se incorpora a la empresa en 2001 y en estos momentos ya es vicepresidenta de Picolinos, presidenta de la Comisión Financiera de la empresa y tesorera de la Fundación Juan Perán Picolinos. Además, durante muchos años, porque son bastantes, de 2010 a 2015, ha sido presidenta de ABECAL, la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado, la primera mujer presidenta de esa asociación y de la de Elche, que fue previa. Gracias, Rosana, por aceptar este reto y esta invitación para ilustrarnos a todos. Y sin más dilación, pues ya, ahora que estamos muy cercanos y ha pasado el Día de la Mujer Trabajadora, pues os dejo con esa gran profesional y todavía mejor persona que es Rosana Perán Bazán. Muy bien. Muchas gracias a los dos por la presentación. José y yo es que nos conocemos de hace muchos años, mucho más años de los que llevo en Picolinos trabajando. Muchas gracias porque lo haces de corazón. Y en primer lugar, bueno, pues siento mucho que no podéis escuchar a mi padre. Os aseguro que él quería estar aquí. Él es una persona muy fuerte y esta mañana pues ha salido de casa y nada, pues a menos de una hora ha tenido que volver. Y para que mi padre esté en la cama, os puedo asegurar que es que realmente ha cogido una gripe en condiciones. Porque él eso de estar en casa o estar en la cama no es normal en él. Os aseguro que él estaba entusiasmado con venir aquí. Mira, os voy a enseñar sus apuntes, porque él lo tenía preparado, ¿vale? Y él me ha llamado a mí a las 3 y algo, 3 y cuarto, me ha llamado y me ha dicho que no podía venir y que le gustaría pues, que viniera yo. Y bueno, y el tema es un poco que independientemente de que no esté él, y un poco también por el título que tiene la charla que él iba a dar, yo creo que lo que voy a hacer no es hablar de Picolinos, porque Picolinos, pues bueno, podéis acercar y tenéis las puertas abiertas, os podemos comentar un poco pues cuál ha sido la trayectoria, o incluso podéis comprar zapatos si queréis. Yo creo que voy a respetar mucho el título y os voy a hablar de mi padre. Creo que es muy interesante, es una vida, de verdad que es muy interesante. Él como persona, no es porque sea mi padre, pero yo cuando lo veo estoy muy orgullosa de él porque como empresario ha hecho algo que muy pocos empresarios en vida lo hacen y aquí Jesús Vicente os lo puede comentar. Y es que nos da el paso a la segunda generación, pero lo da con todas las consecuencias. Nosotros estamos en la empresa y prácticamente estamos en el día a día. Él no está en el día a día y últimamente ni siquiera está en los consejos de administración. Entonces, bueno, siendo mi padre, pues de verdad os digo que es una persona peculiar y siento que no esté aquí. Así es que os voy a contar un poco su historia. Él efectivamente nació en Torrealbilla. Torrealbilla ni siquiera es un pueblo, es una pequeña aldea, 25 personas. Sigue ahora en vez de 25, no sé si hay 5, 4, en verano hay un poquito más, pero vamos. Si vais al pueblo, es como si fuera un conjunto de casas en un desierto, ¿vale? O sea, no os imaginéis que es un pequeñito, no sé, que es Torrellano. O sea, es muy difícil, él era pastor con 6 años,
mi abuelo, su padre, él tuvo que emigrar a Francia para poder sacar la familia adelante. Él trabajaba allí en Francia pues como albañil y bueno, hasta hay un momento en el que decide mi abuelo pues que la familia era muy duro para él vivir en Francia y él lo que quería era llevarse la familia. Pero bueno, siempre están las mujeres, ¿no? Y mi abuela decía que decía que en Francia no se iba a vivir, que en España se vivía bien y que no. Ellos habían oído hablar de Elche, que era una ciudad que en aquel entonces pues estaba creciendo mucho el número de habitantes y luego también el tema de las fábricas de calzado. Y ellos habían oído que Elche era una ciudad que cuando pisabas el suelo, pues que tenías un puesto de trabajo. Lo tenían un poco fácil porque tenía una hermana de mi abuela, vivía en Elche, y lo tenían fácil pues porque, bueno, pues mi padre cuando vino a Elche con 13 años, pues se fue a vivir allí. Dejó a su familia en Torrealbilla, el panorama era un poco raro porque mi abuelo estaba en Francia, el resto de la familia estaba en Torrealbilla y él se viene pues con su tía a Elche para buscar trabajo. Mi padre es una persona que no tiene estudios, él no ha estudiado nada, con 6 años era pastor. Vino, como os he comentado, vino solo y su objetivo en Elche, el primer objetivo era buscar trabajo. Al día siguiente de estar aquí ya tenía trabajo. Eso no era un mérito en aquel entonces, eso era normal y era así. Comentan anécdotas que la gente cuando bajaba, que habían empresarios que estaban en la estación del tren, que cuando la gente bajaba del tren, los empresarios cogían a esa gente para que fueran a las fábricas a trabajar. Mi padre, pues como mi padre es una persona muy inquieta, la primera empresa que trabajó era una empresa de tacones y de cuñas, pero ahí duró muy poquito. Ahí en 3 meses se aburría y entonces pues decidió cambiar de empresa. Empezó a trabajar en empresas del calzado como el Chiquito. Es un puesto de trabajo que antiguamente existía, era el que barría un poco pues en las pieles de los cortadores, o el que llevaba las hormas, que era lo que hace la forma del zapato, pues llevaba las hormas de un sitio a otro. Pues el Chiquito, ven y hazme esto. Y él empezó así en las fábricas de zapatos. Él ha estado durante 13 años, él estuvo en 9 fábricas de zapatos. Él tenía muy claro, si no le gustaba un sitio, se iba. No le importaba hacer horas, pero para él lo más importante era trabajar y hacerlo, o sea, y ser feliz. Yo os voy a contar una anécdota de él. Él quería ser cortador, pero no porque fuera un sueño, como pone en la ponencia. Él quería ser cortador porque era el puesto de trabajo que más dinero se ganaba. Y su objetivo en aquel entonces era pues llevar dinero a su casa. Y lo consiguió. Ya podíamos decir, pues bueno, ese es su primer sueño, ser cortador. Él hacía sus horas laborales y después se quedaba hasta las 12 o la 1 de la mañana, se quedaba con un cortador de la fábrica y entonces le enseñaba a cortar. Claro, esto lo que hizo fue que en una de las fábricas él empezó pues ya a ser cortador, pero no era de los mejores, no penséis que era un cortador, que nosotros llamamos en el sector un cortador largo, eso es que corta muchas piezas en poco tiempo. Pues no, él no era, pero sí que es verdad que lo que tenía era mucha fuerza de voluntad y a todo lo que le ponía lo hacía con pasión, lo hacía convencido que era lo que tenía que hacer y es muy perfeccionista. Entonces, en el tema de la calidad es muy bueno. Y ese podríamos decir que sería su gran reto. En una de las fábricas que trabajó era Paredes. Esta la tenéis que conocer, los deportivos Paredes, además todavía existe. Y él era cortador en esa fábrica.
Él es una persona inquieta, es una persona que no se conforma pues, con lo normal, él siempre tiene que mejorar y tiene que tal. Y bueno, pues lo típico, había una revuelta por allí, él estaba en medio y le despidieron. Pues este año que le despidieron, efectivamente él tenía 27 años, él se acababa de casar, mi madre estaba embarazada de mí, tenían la hipoteca del piso prácticamente al 100%, y bueno, pues va a casa y le dice, mira, Rosario, que me han despedido de Paredes. Me han dado de despido unas 22.000 pesetas y tengo 220.000 euros, 20.000 pesetas que le habían dado. Y he pensado, pues que ya no voy a buscar más trabajo. A partir de ahora, yo lo que quiero es ser fabricante. Mi madre se puso a llorar porque mi madre se le venía la casa encima y decía, pues tú estás loco, ¿cómo vas a ser fabricante? Pero si mira cómo estamos, que no, que no. Todo esto se le metió en la cabeza porque conoció a una persona y le dijo, Juan, es más importante ganar 2 pesetas por tu cuenta, por cuenta propia, que ganar 5 pesetas para otro. Y eso se le metió en la cabeza. Entonces, en ese despido lo tenía en la cabeza, lo tenía, mi madre llorando, el otro que es me voy a fabricar, mi madre que no, por favor. Y así hizo. Le hizo caso a mi madre, se puso a fabricar. ¿Y cómo lo hizo? Pues lo primero que hizo fue, visitó varias empresas, visitó una de ellas que estaba en Elda, y entonces le dijo que él podía, que podía hacer zapatos, eran unas sandalias de caballero, y que las podía hacer, que no había problema. El señor, el empresario, le dijo que, bueno, pues que hiciera una prueba y que a ver si le podía seguir fabricando esas sandalias. Para que os hagáis una idea, cuando mi padre dijo, yo puedo hacerlo, puedo hacer estos pares de zapatos, yo puedo, los voy a traer y te los traigo en fecha, traerlos en fecha, o sea, el servicio o ponerlos en fecha, eso es anormal en el sector, pero lo era antes y lo es ahora. ¿Vale? O sea, el ver los zapatos en fecha, o por ejemplo en febrero ver las sandalias, en las tiendas de zapatos es un número normal, porque siempre tenemos algo, nos pasa algo que no lo tenemos. Y mi padre cuando dijo, te voy a hacer los zapatos, te voy a hacer las sandalias, no tenía local, no tenía empresa, no tenía máquinas para hacer los zapatos, y él se comprometió que en una semana iba a hacer esas sandalias. No eran 5 pares, eran 600 pares. ¿Qué es lo que hizo? Pues nada, buscó rápidamente el local, unas máquinas, pues entre un amigo que le dejaba una, el otro que le dejaba otra. Mi madre es aparadora es las que cosen las máquinas y unen las piezas de los zapatos. Y entonces, bueno, pues empiezan 3 personas, mi padre corta, mi madre apara, empieza el otro, termina el zapato. Y con muchas horas, porque, claro, mientras que buscas el local, los amigos te dejan las máquinas y todo esto, pasan unos días, al final hacen los 600 pares de zapatos en 2 días, con horas de trabajo. Pero mi padre siempre ha sido, y lo sigue siendo, muy meticuloso. Y los zapatos tenían que estar perfectos. Revisó la calidad de todos los zapatos, uno a uno. De todas las sandalias. Uno a uno, os lo aseguro. Esa noche no durmió. Se puso al día siguiente, llevó los zapatos al empresario de Elda. Los llevó en su coche. No tenía ni furgoneta, no me acuerdo qué coche era, pero vamos, era un coche pequeño, los metió todos allí. Los llevó allí y el empresario de Elda le dijo, bueno, déjeme. Bueno, es la primera vez que cumplen, que cuando me dicen una fecha cumplen. Y usted lo ha hecho. Mi padre estaba muy orgulloso.
Y le dijo, bueno, ahora déjeme que revise la calidad de las sandalias porque para ver cómo están. Y me parece, no se preocupe, revíselas. Y las revisó. Y a partir de ahí es cuando mi padre empezó a ser empresario. Cuando el señor le dijo, bueno, pues ahora quiero 1.200 pares más. Y a partir de ahí es cuando su sueño se hizo realidad. Y es un poco, esa es como empezó a fabricar. Luego, ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, se constituyó su propia empresa y empezó a hacer zapatos de niña. No tiene nada que ver con lo que es Picolinos ahora. Picolinos es señora Caballero y algo de complementos y estamos empezando a hacer ahora niños. Pero él empezó a hacer zapatos de niña en 1974, 75, por ahí. Empezó con sus zapatitos de niña y... esa empresa, bueno, él siempre es una persona que se relaciona muy bien con los amigos, como empresario le gusta compartir sus experiencias porque piensa que si compartimos experiencia al final vamos a crecer los dos, crecen las dos empresas, creamos más empleo, al final salimos ganando todo. Sigue con su empresita y de repente tiene un amigo que le da un zapato y era un zapato que lo seguimos haciendo, se llama La Romana. Y este empresario le dice, Juan, hazlo tú porque yo esto es que no lo sé hacer, hazlo tú. Y mi padre cuando vio el zapato decía, pero si esto es un bombón, si esto vamos a vender. Y efectivamente apostó por un zapato, pero un zapato de señora, ya no era niña, ya era señora. Y empezó con ese zapato. Empezó a fabricarlo y fue cuando cambió el nombre. La empresa se constituye Picolinos. Picolinos se constituyó en el 84 y solamente porque vendíamos un modelo de zapatos, que mi padre confiaba y vendíamos ese modelo. ¿Qué es lo que ha sabido mi padre? Virtudes que pueda tener mi padre. Mi padre es muy humilde y lo era y lo sigue siendo. Y una de las cosas que le ha hecho que la empresa esté aquí es esa humildad, porque él supo reconocer que él es muy bueno en la parte del diseño, en la parte de la producción. Él entra en la empresa de producción y sin moverse y sin apenas mover la cabeza, sabe decirte cuáles son los defectos. Vamos, eso tiene un don. Pero es muy humilde porque reconoce también cuáles son sus debilidades. Y eso lo que hizo fue que en el año 86, que la empresa pues estaba vendiendo, ¿no? La empresa pues le iba bien, pero él no tenía ni idea de contabilidad, no sabía lo que era un organigrama, ni un ordenador, es que no tenía ni idea y tampoco le preocupaba porque no le gustaba. Pero él sabía que si quería ser algo más, tenía que rodearse de gente pues que fuera profesional y que le pudiera complementar esa parte que él no tenía. Y en Picolinos se constituye en el 84 y en el año 86 contrata un director general. Es un director general que es un poco peculiar porque es familiar, es un primo de él. Es un primo de él que venía de Barcelona y venía de la banca. Antes estaba bien vista la banca, no como ahora. Y bueno, y empezó como director general. Os lo estoy diciendo y nos sorprende mucho, pero vosotros poneros en el lugar de él en aquel entonces. Él era el único accionista de la empresa, se dedicaba a la parte de la producción y pone a un director general que le manda a él, que le dice que el zapato no puede salir más de 10 euros,
que le dice que tu salario va a ser este, que le dice que estos gastos ya en la empresa no están. Eso ahora lo vemos normal, pero en el año 84, en el año 86 no era muy normal. De hecho, de las empresas de calzado hemos sido la primera empresa que hemos profesionalizado la parte de la dirección general. Como a él siempre le ha gustado pues crecer, le ha gustado rodearse siempre de los mejores profesionales. José estuvo con nosotros como director comercial. Pues bueno, sabemos que los profesionales también tenemos perfiles. En este caso, el perfil de mi primo Antonio es muy meticuloso, era administrativo, hizo todo el organigrama de la empresa, se llevaba la contabilidad por primera vez allí en la empresa, después de 2 años constituida. Todas esas cosas no sorprenden, pero esto era así. Pues bueno, lo que hizo era, la empresa tuvo un crecimiento. Os voy a contar antes una anécdota. Ahora que te he visto a ti, un poco para que veáis cuál es el perfil de él. Cuando era picolino, al mediodía estábamos comiendo en casa. Y yo creo, ahí mi padre, la verdad es que estaba destrozado. Tuvimos una llamada de teléfono y la empresa se quemó, se estaba quemando. Y mi padre, me gusta contar mucho la anécdota porque yo creo que pocos empresarios han hecho eso. Y Jesús Vicente, que tiene su consultoría, os lo podrá comentar, pero cuando se quemó la empresa, pues tú debes dinero a los proveedores, debes dinero a los empleados, pero ahora no tienes nada, no puedes hacer nada porque las máquinas se habían quemado, los zapatos que habían hecho estaban quemados, ¿qué tal? Y además Jesús era el asesor, sigue siendo nuestro asesor, pero en aquel entonces era el asesor de mi padre. Y yo me acuerdo que él lo cuenta y mi padre siempre quiso pagar a todos los proveedores. No hizo quita con los proveedores, no hizo quita con los trabajadores. Esa es un poco la parte humana que se destaca de él. Él quería pagarle a todos y empezó de cero, otra vez. Pero no pasa nada, al final es el conocimiento, es las ganas que tienes, es como él dice, si tienes una idea, pasa a la acción, hazla, porque la idea sola no se va a hacer. Y esto lo quería comentar porque yo creo que es algo curioso, que sería antes del 84, yo creo que era antes del 84, y es un poco eso, o sea, se quema la empresa, partes de cero, pero partes de cero pagando a todos tus proveedores, pagando a tus empleados. No significa que al día siguiente paga a los proveedores, ¿no? Tardó años en pagar, pero bueno, al final los pagó a todos. Y este era un tema que os quería comentar. En el año 99, más o menos, entra otro director general. Este director general, el perfil que tenía era más de gestión. También la empresa había crecido y lo que nos hacía falta era llevar más control, ¿no? Pues llevar control de los gastos, empezar a hacer esos departamentos que cada uno se controle lo suyo, incluso empezar a externalizar algunos de los servicios porque se tenían que tener dentro. Entonces era subir un escalón más profesionalmente, pero subir un escalón más lo que era la empresa. Porque él estaba en lo suyo, que eran los zapatos, eran los muestrarios. Él se dedicaba al muestrario, tenía su salario, tenía su tal, pero con otro director general. Luego, él es humilde, deja hacer a la gente, pero tiene un poco, un poco de carácter. Entonces, bueno, pues en el año 2008, él decidió
bueno, que ya la empresa no estaba, no iba a estar, la dirección general no iba a estar profesionalizada y que mi hermano iba a ser el director general. En el año 2008 recuerdo que empezó la crisis. Nosotros, mi hermano y yo trabajamos en la empresa. Ninguno de los dos estábamos siempre en segundos niveles. Habíamos crecido en la empresa, llevábamos tiempo en la empresa, pero bueno, nunca como una dirección general o como un director. Y bueno, pues hay que ponerse en el año 2008 como director general y dijo que bueno, que yo le tenía que ayudar, pero que las cosas eran así, ¿no? Y él siguió estando en un segundo plano. Ya no llevaba la parte de muestrario, ya prácticamente lo que era en el día a día de la empresa, ya no tenía, ya no estaba, él estaba más en la parte del consejo de administración o reuniones semanales, mensuales, donde habían unas decisiones que solamente las podía tomar él, ¿vale? Entonces, pues eso, bueno, era lo que él se dedicaba en aquel entonces, en el 2008. Y para que por el tema de la visión que tiene, porque muy pocos empresarios y sobre todo en la empresa familiar, pues en el 2008 empezamos mi hermano y yo. Sabíamos que estaba ahí, pero nos deja a nosotros. Y nos deja significa que hicimos, yo a lo mejor es una expresión poco adecuada, pero hemos trabajado más que un burro. Hemos trabajado más horas que un burro. Seguro. Nos acordábamos de mi padre y le decíamos, ¿por qué no pone un director general? Si esto es lo que ha venido haciendo hasta la fecha, ¿por qué no lo hace? Pero de verdad que es muy inteligente. Hemos aprendido en la crisis, estando como mi hermano como director general, estando en el día a día de la empresa, hemos estado en toda la crisis. Consejos de administración, consejos de familia. Y lo bueno y lo que no valorábamos nosotros era que él está vivo. Es decir, que si nosotros nos equivocábamos, mi padre podía tomar decisiones y en un momento la empresa cambiaba el rumbo y seguía hacia adelante. Y eso que decís, bueno, puede ser normal. Yo no conozco a ningún fundador de una empresa que haya hecho eso. Que estando en vida, deja que al hijo, en este caso, sea el director general, que deje toda la toma de decisiones, la delegue prácticamente en la segunda generación y él está estando vivo. Más cosas que queráis. Y así mensajes, porque os he puesto mensajes que si mi padre estuviese aquí, ¿qué mensajes os transmitiría? Es el tema de la humildad. Él dice, ahí están las 3 H's, que es el tema de la humildad. El tema del hacer. O sea, hay que hacer. Mientras estás haciendo, te pillará el éxito. Si no haces nada, no tendrás éxito. Y luego para él es la palabra humor. Para él es muy importante el tema del humor. Al final el humor es la actitud con el que te tomas las cosas, con los que te tomas lo que te está pasando el día a día. Si al final tu actitud es positiva y tienes buen humor, pues afectan mucho menos las cosas y al final es un bucle, porque si tienes buen humor, al final vas subiendo, tienes motivación y sin querer la gente que está a tu alrededor se motiva y se crece en conjunto. Un poco para que poneros al día de cómo está Picolinos ahora, lo que es el grupo, pues el grupo Picolinos, nosotros tenemos tiendas ahora mismo, tenemos una empresa de pieles, tenemos una fábrica de zapatos y luego tenemos la marca Picolinos y la marca Martinelli. Todo lo que es el grupo, facturamos más de 102 millones de euros. Tenemos una empresa de calzado, que esto es el sueño de mi padre hecho realidad.
que tiene el método Kaizen. Y el método Kaizen es, pues, Juan Perán. Es que no se conforma con nada y es que hay que mejorar continuamente. El método Kaizen viene de Japón, es la mejora continua. Pues se miden productividades, cada cosa, todo tiene que estar organizado, tienen que haber reuniones donde el propio personal es el que te dice cómo mejorar su proceso de producción, cosas así. Es la única empresa que hay ahora mismo a nivel europeo. Picolinos cuenta con 500 empleados directos y más de 4.000 empleados indirectos. Las ventas, pues los 100 millones, los más de 100 millones, el 80% se factura, lo exportamos vendiendo en 60 países y vendemos a más de 80 puntos de venta. Ahora mismo estamos desarrollando toda la estrategia con los puntos de ventas propios, que son nuestras tiendas. Tenemos tanto nacionales como internacionales. Y todo esto que os acabo de comentar lo ha hecho una persona, lo ha hecho Juan Perán, que es mi padre, lo ha hecho siendo humilde, porque siempre se ha rodeado de profesionales, se ha dejado aconsejar. ¿Qué le distingue? Todas las ideas las ponía en marcha. Algunas salían bien y otras no. Pero lo importante de las ideas no es tener una idea, es el hacer, es la acción. Y él lo dice, es acción, 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 y al final tendrás el éxito. Y la última frase o las últimas palabras que os quiero comentar y que terminaría mi padre, es: hay que tener una idea, hay que tener fe, acción, 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 pero sobre todo, mucha pasión. Mi padre tenía unos libros preparados, yo os los he traído. Vale. Es una persona que, es verdad que no ha estudiado una carrera, no ha estudiado, pero a él le gustan mucho los libros. Os he traído 3, ¿vale? Luego lo voy a decir los que queráis, pasáis porque es el que queráis. Él le gusta mucho leer los libros, tipo El líder que no tenía caso, El poder de la hora. Este nos lo hizo leer a toda la familia en esas vacaciones. Teníamos que pasar el libro. Mano en mano. Cada vez que lo teníamos que pasar. Y luego teníamos una comida donde hacíamos un resumen para ver qué era lo que había entendido cada miembro de la familia del libro. Todo ese tipo de cosas es él. Pero lo hacen la familia, en la empresa. Entonces, ¿él qué pasa? Él es verdad que no ha estudiado, pero sí que le gusta mucho leer. Yo le pido estos 3 libros para que os los llevéis, porque él, una de las cosas que hace es cuando lee, él saca 2 ideas, saca 3, pero las ideas que tiene, las ideas que saca del libro las pone en acción. Y eso es lo que le ha hecho que de la nada, de ser un pastor con 6 años, pues ahora pues pueda disfrutar de la vida y pueda ser feliz no con lo que tiene materialmente, porque a él le da igual lo material, sino con todas las personas que tiene a su alrededor, porque él sigue aprendiendo, él dice hasta que muera va a seguir aprendiendo. Y yo creo que todo eso, lo que os estoy un poco comentando, es lo que hace que él como empresario pues haya llegado a donde está y va a llegar hasta más. Estoy segura, porque todavía la persona vive, no es nada más. El tema de la fundación que comentaba antes, el tema de la fundación era, nosotros nos tenía en las empresas, pues venían ¿no? Y me decían, oye Juan, que mira que estoy chiquito, que está jugando en un equipo de fútbol, y claro, una camiseta, y claro,
Pero venía alguien y me decía, pues mira, Emilio usted, porque me he quedado sin trabajo y me gustaría, ¿qué tal? Y entonces, os quiero comentarme de la fundación, porque al final la fundación es una herramienta fiscal o como la queréis llamar, pero para él es más que eso, para él es que él puede ayudar a la gente, como a él dice que le ayudaban, y él puede ayudar a la gente y llevar a seguir aprendiendo pues, de todo, de la gente humilde, de la gente que hay a su alrededor. Nosotros cuando hicimos la fundación, el objetivo de la segunda generación era que no nos dieran muchos problemas en la empresa, porque eran diferentes cuentas contables, entonces nos dábamos mareos que no vean. Y entonces ya lo teníamos en una herramienta, que era la fundación. Ahí todo era para él tomaba sus decisiones y nosotros no nos metíamos para nada, pero sí que es verdad que en la parte del negocio pues no afectaba, porque ya pues, como las empresas, la fundación se constituyó el día que se casaron mis padres, el 14 de junio. Porque es una fundación que es de los dos, porque aunque aquí hablemos solo de mi padre, aunque era y tal, y es la que lo dice, mi madre ha sido su apoyo. Mi madre lloraba, le decía que no, pero al final estaba en la máquina cosiendo. Mi padre dice, en sus anotaciones me las he leído, dice, yo me meto en todos los charcos, pero ella me ayudaba. ¿Es verdad? Es verdad, se mete en charcos. Él tomaba decisiones y tiraba para adelante, no tiene miedo a nada, él no ve el peligro. Incluso él ahora tiene 68 años. No penséis que tiene 80, tiene 68. Y él todavía se mete en charla. Pero bueno, como está mi madre, no hay ningún problema. Y bueno, y yo un poco, pues, yo espero que hayáis podido conocer un poco más a mi padre. Su trayectoria es una trayectoria, es muy normal. Yo creo que de verdad, sí, a modo de conclusión, es una persona que lo único que ha hecho es tener la idea, trabajar, creer en su propia idea, rodearse de un equipo profesional, porque yo no sabía de todo. Y él fue muy humilde en aquel entonces para tener un director general que te diga, oye, ¿dónde vas? El café no se paga por la empresa. Y esto era así, ¿eh? El café te lo pagas tú, tu salario es tal. Y yo creo que ha sido el mantener esa idea firme, el trabajar, rodearse de los mejores profesionales, los mejores amigos, leer, me encanta leer, y sobre todo es la acción. Y eso es un poco lo que ha hecho que su sueño se haya hecho realidad. Así es que aquí os dejo para que leáis vosotros mi libro. Os dejo los móviles de Ricolino, que os sirven también para Gaita. Esta es el curso. Lo marco. Y nada, y gracias a vosotros por dejarme venir a hablar de mi padre. Yo, si tenéis preguntas... Bueno, ¿tenéis alguna cosa que queréis saber? Yo quisiera, por favor, he tomado algunas notas sobre la marcha. No sé si las podré leer porque no llevaba las gafas, pero saco las siguientes conclusiones. Es necesario un plan de empresa, con esas palabras has comenzado, y además